Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. En esta oportunidad vamos a hablar con un referente en un área del quehacer humano, en este caso la arquitectura. Vamos a estar conversando con Paulo Emilio Pimentel y Morales, como él mismo le gusta llamarse, ¿verdad? Y bueno, profesor honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Además de eso, declarado en 1977 huésped ilustre de la ciudad del Cusco, el alcalde de Lima, de hecho, le expresó a través de un pergamino su cordial bienvenida con motivo de la visita a esa ciudad, y él es uno de los firmantes de la llamada Carta de Machu Picchu, junto a otros 20 especialistas. Pero de eso vamos a conversar más adelante. En principio, primero damos la bienvenida al señor Paulo Pimentel y que nos hable, señor Paulo, de sus raíces, dónde nació, en qué año, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban. Bueno, yo soy nacido en Chejendé el 22 de enero de 1926. Mi padre fue Rafael José Pimentel, que llegó como inmigrante a Chejendé, venía de Valera con 3 hermanos o 5 hermanos. Y la mamá de doña Saleta, viuda, porque el papá se había muerto, por supuesto. Y tenían una finca al lado de Maracay, del agua de Maracaibo. Y entonces ellos se vinieron a Chejendé porque doña Mary, la segunda de mi papá, era Rafael Pimentel, Mary Pimentel, Carmen Pimentel, Consuelo Pimentel y Asdrúbal Pimentel. Y mi papá, el mayor, que estudiaba en el colegio de La Salle en Valera, y también el tío de él, o padrino de él, era el cura, de los famosos curas españoles que había en esa época. Bueno, pero ellos se vinieron a Chejendé porque un general González, que venía de la Federación, vivía en Chejendé y era el que tenía plata. Y ese señor se enamoró de mi tía Mary, hija de mi papá. Y se conocieron en el trayecto porque mi papá venía de Pampán o de Valera a su finca que estaba al lado de Maracaibo. Y se consiguieron en la carretera. Y ese señor, yo digo, no sé si así es cierto, que mi tía, una mujer extraordinaria, bella, culta. Y entonces ese se casó, se enamoró el general de mi tía. O se dio, o la invitó para que se fuera a Chejendé. Y como el señor tenía posesiones intensas allá en Chejendé, pues él le dio una casa a mis familiares para que ellos vivieran allá. Mi papá en Chejendé era el mayor. Incluso había estado ya preso en el castillo de Puerto Cabello 17 años. No porque él había hecho nada malo, sino que andaban con un general de la época que iban para Caracas y en Quibor lo agarraron y lo metieron preso. Después al tiempo lo sacaron y se fue para Chejendé. Y en esa época pues él ayudaba a los presos que usaban grillos. Los grillos de 5 kilos, de 10 kilos, hasta de 20 kilos. Y él, un tipo hábil, los ayudaba. Y aprendió mi papá a ser un hombre amplio en la forma de vivir. Se fue para Chejendé, bueno, con la familia. Y en Chejendé había el general González, que era de la Federación también, o antes, y tenía tierra, era el más rico. Se enamoró de mi tía. Entonces se casaron. Y nada más que, estuvo preso, pero vivieron juntos de matrimonio 6 meses nada más. Pero con esos 6 meses les dio para que mi tía le dieran todas las tierras del general. Y mi papá era el que manejaba aquello. Y incluso decían que mi papá era el que tenía la plata. Pero el que tenía la plata era mi tía. Se quedó en Chejendé y no se casó con mi mamá, vivió toda la vida con ella.
tenían 60 años juntos hasta que ella se murió. Él, y a mi mamá, pero mi mamá era de la familia importante del pueblo. Y él estuvo allá toda la vida hasta que tuvo que pelear mucho porque con la tierra que le querían dar a doña Mary, a mi hermana, el esposo no quería darle ni un centavo. Porque ese señor era viudo también y tenía un hijo, José María González, y entonces no querían darle a doña Mary lo que le correspondía. Sin embargo, me buscó a uno de las personas más famosas de la democracia, Carlos Morales. Carlos Morales fue ministro de la democracia. Y ministro de la defensa no. Ministro. Del interior, ¿será? ¿Ah? Del interior. Creo que sí. Carlos Morales era el ministro. Y amigo, mi papá lo fue a Caracas, se lo trajo para Chejendé y fue el que defendió a mi tía para que no le quitaran lo que daba como herencia. Bueno, esa es la familia de mi papá y de mi hermano. Y los Morales son familia que dirían famosa de la época, porque de ahí salían poetas, escritores, y mi tío Morales, Juan Bautista Morales Peña, era, tú sabes, el organista de la iglesia, el organista en la época, era el que mandaba, porque él andaba con el cura. Claro. En todas partes andaba con él, y era el que oía y le contestaba el cura cuando él cantaba feísimo, pues todo el mundo quería a mi tío. Usted es el mayor de tres hijos, ¿no? Entonces nació, mi papá, yo nací, mi mamá era costurera y hacía vestidos, pantalones, muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Y era la que le hacía pantalones a la gente del pueblo. Y yo era, mi papá entonces ganadero, teníamos vacas siempre en la casa, 2 vacas, no faltaba, era en Chejendé. Bueno, ahí estuvimos hasta que yo tuve un maestro, Claudio Sanrado Espinosa, que para mí puede ser el mejor maestro que yo he conocido. Ese fue en la escuela, yo desde 4º y 5º grado, hasta que me fui a estudiar primero en Valera, 5º y 6º grado. Estudié en Valera. Usted me contaba que cuando usted entró a la primaria en la escuela de Chejendé, había que llevar, no había un pupitre, había que llevar la silla. Sí, por supuesto. Yo llegué, y como yo era un hijo de los riquitos del pueblo, y no era grosero, atrevido, lo que fuera, no permitía que mi silla se la usara a otro. Y llevaba las más pesadas de la silla para que no me las quitaran. Bueno, me fui para Valera primero a estudiar. Ahí fue donde le dio clase Claudio Zambrano Espinosa. Antes, y ya en esa época ya Zambrano se había ido, entonces me gradué de 6º grado, en Valera. En Valera me inscribí en la Padre Blanco, y entonces yo iba los los lunes para Valera, y los viernes para Chejendé. Entonces llamamos, tú sabes, los camioneros, me iban con los camioneros, siempre de cola. Y estaba sábado y domingo en Chejendé, y el lunes para Valera, hasta que me gradué del 6º grado. Y entonces que yo quería estudiar perito agrónomo. ¿Por qué? Porque mi papá era ganadero y estaba metido siempre en la agricultura. Y entonces vinimos hasta Maracay para inscribirme en la escuela de Maracay. Pero no me inscribí. Y entonces me fui a estudiar a Pamplona. En Pamplona estuve un medio año con los 2 jóvenes de Chejendé, Márquez, Luis Márquez y Julio Márquez, hijo del bachiller Márquez de Chejendé, los antes del pueblo. Y allá no volví
en Pamplona, porque no me gustó. No, todos los días me podían rezar desde las 6 de la mañana o las 5 de la mañana hasta el mediodía. ¿Era un colegio católico? No era, pero era de un católico más católico que los mismos curas. Porque había el colegio provincial y ese es un particular. Y en medio año yo no volví. Me fui para Valera. Tuve 2 años atendiendo a la finca con mi papá, hasta que me fui a estudiar. No, le pedí a mi papá, primero a estudiar ingeniería civil en la central. Pero no me gustó mucho, no me gustaban mucho las matemáticas, que ahorita es la cosa más sencilla del mundo, sino de la época. Entonces me cambié para arquitectura. Hice el primer año de arquitectura y el segundo año cerraron la universidad. Entonces yo hablé con mi papá. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente? ¿Ven? ¿Cómo en qué año fue eso? En 1953, okay. 53-54. Entonces, mi novia le dije a mi papá, él me dijo, fuimos a Chejendé, estábamos reunidos allá, y él tenía un corral lleno de ganado, y eso me dijo, hijo, ya que esta universidad de ganado, véngase para que se encargue de este ganado y conmigo. Entonces me dijo, papá, yo lo que quiero es graduarme. Así que, bueno, ¿y qué vas a hacer si estás cerrado? No, yo quiero ir para el exterior. Bueno, si te vas a hacer, cuando venga tienen que venir graduados, si no, no vuelva. Okay. Vamos a hacer una pausa ahí. Cuando su papá le dijo que, bueno, si iba para el exterior tendría que volver graduado, ¿no? Vamos a hacer una pausa y en breve continuaremos conversando con Paulo Pimentel. Continuamos en 60 minutos conversando con Paulo Pimentel, arquitecto. Paulo, nos habías hablado en la parte final del primer segmento que tu papá te dijo que si salías del exterior tenías que regresar graduado. Pero antes de eso, no hablamos de dónde estudiaste el bachillerato. Vamos a hablar de eso también. Primero empecé en Valera, después que fui a Colombia, entonces estuve en Valera como 2 años, porque me inscribí en Valera, en el colegio de, tú sabes, nacional, y primero y segundo año en Valera. Cuando tercer año me vine, yo la hacía casi solo, no pedía permiso a nadie y me venía. Me vine de Valera, mi papá siempre me mandaba la plata, los mensuales, ¿no? Me vine y me inscribí en el tercer año en el Liceo Leonardo Alvarado, que recién lo iban a inaugurar, que estaba en la plaza Bolívar, en la esquina, era donde no se escribía. Okay. Entonces yo fui a inscribirme, ya tenía 18 años, 17 años, voy a estar en Colombia. Entonces la secretaria me dijo, bueno, ¿y su representante quién es? Yo me fui para la villa, porque mi papá era comerciante, me fui a la villa Caracas, y allí uno del director de la villa Caracas le dice, para que me sirviera de representante. Y me lo llevé para allá, para que me inscribió como representante. Pero más nunca volvió a él, ni yo lo volví más nunca. Y yo seguí, me gradué primer y segundo año. Y vivía en las casas de los Valera, en Barquisimeto. Y ellos se fueron para Caracas. Y entonces yo me fui para Caracas, y se vino para Caracas. Y entonces yo terminé el bachiller en el segundo año. Y me dice, no me gustó pues el liceo en Valera. Y me vine para Barquisimeto. Y me conseguí a Hernán, que fue mi compañero. Hernán, que por cierto fue médico, fue profesor. Y ahí se reconoce como gran médico, gran profesor. Hernán Valera Saavedra. Bueno, ese era mi compañero. Y entonces en Barquisimeto me quedé estudiando. Primero con los Valera. Después entonces era para mí muy complicada la universidad ahí. Vinieron una cantidad de profesores españoles del 36-35 cuando lo sacaron de España y aplicaban métodos que uno no lo entendía casi. Bueno, me gradué de bachiller en el liceo
me fui para Caracas. Pero entonces yo me gustaba la radio y me gradué de locutor. 2235 es mi título de locutor. En un sitio que quedaba cerca de Barquisimeto, la radio Barquisimeto. Y ahí me gradué de locutor. Me fui para Caracas y allá estuve, el primer año lo perdí, porque me pasaba en el hipódromo. Y entonces me puse de escrutador. Escrutador es que en las 6 de la tarde, de los domingos, había como 20 o 50 escrutadores que uno se venía a contar los jugados. Y ahí allá se decía, tantos hay, cuántos hay. Y ese fue mi trabajo, y nos pagaban 70 bolívares por cada trabajo. Bueno, vino el problema, la universidad. Y cuando le digo yo que me iba para el Perú, me fui entonces para el Perú. ¿Y por qué Perú? Porque en esa época Brasil era digamos, la novia de todo el mundo en esa época, que se estaba haciendo Brasilia. Y se considera que los mejores arquitectos de la época eran los brasileños. Y pero nos quedaba la única oportunidad de irnos para el Perú. Hasta me dijeron a mí, vas para el Perú. ¿Y qué voy a hacer yo para el Perú? Me fui para el Perú y me inscribí en la escuela de arquitectura, que para mí es la mejor escuela de arquitectura de Latinoamérica. ¿En Lima? Sí, esa que fue el rector, lo conocimos a Belaúnde, que fue el presidente. Belaúnde Terry. Exactamente, era el director de la escuela, nos paseó por todo Lima, nos dio facilidades como a nadie, a mí y a Medardo Vázquez, que era el arquitecto compañero del Tocuyo, Medardo. Entonces nos graduamos, bueno. ¿En qué universidad? En la Universidad Nacional de Ingenieros, la Escuela de Arquitectura. Okay. Porque en la Universidad Nacional de Ingenieros una cantidad de actividades, o digamos, de carreras. Sí, exactamente. Pero la arquitectura, extraordinario. Bueno, ahí estuve hasta que me gradué. No fui el mejor alumno, porque mis notas eran de 12, 13. Pero cuando hice la tesis, saqué la mejor nota. ¿Cómo? Porque yo como decía de radio, que le digo, entonces nos dividimos en 3 alumnos, 2 venezolanos, Amado Agüero, arquitecto, y Valladares, peruano, y yo. Y yo cogí la parte, tú sabes, de radio. Y ahí entonces me salió la cosa más extraordinaria del mundo. Me gradué y me vine para Venezuela. Me iban a dar una beca que fuera a estudiar a Francia, planificación urbana. Pero yo, como hay tanto tiempo, estaba fuera de Venezuela, pues me vine y no seguí. Después estuve en Venezuela, estuve trabajando en Falcón, en Paraguaná. Pero antes de eso, cuando usted regresa a Venezuela ya graduado, ¿estaba vivo su papá, su mamá? ¿Qué le dijeron? Estaba vivo todavía. ¿Qué le dijeron? Felices porque me había graduado. Pero yo... Durante todo el tiempo que estuvo en Perú, nunca vino a Venezuela. ¿Estuvo siempre allá en Perú o fue y vino? No, los 5 años, los 6 años que estuve en el Perú, no vine para Venezuela. Iba a Bolivia o iba al norte de la Argentina, pero en Venezuela. ¿Cómo se comunicaba con la familia? ¿Por teléfono, por carta? Era más difícil. Ahorita es mantequilla. Pero, por ejemplo, para ir allá eran, digamos, 10 horas en el avión. Ahorita no, en 3 aviones, menos de 3 aviones ya están en Lima, ¿no? Bueno, tú llamas ahorita el teléfono y te contestan. O sea, evoluciona tanto la comunicación que uno no se da cuenta cómo ha sido eso. ¿no? Yo te lo digo porque voy a tener 100 años yo. Y veo lo que ha sucedido. Ahora bien, ¿cómo era la Lima de esos años en que usted estaba allá? Bueno, la Lima siempre ha sido una ciudad difícil, porque por encima tú la ves fácil, simpática, agradable, viva. Por debajo
peligro, ladrones, sinvergüenza. Entonces, Son como dos ciudades en una. más o menos. Pero entonces hay que conocerla, a Lima. Además, los peruanos, cualquier peruano quiere ser de Lima. Tú le dices, ¿dónde ven? Del Cusco, de cuál. No, pero yo, ¿de dónde eres tú? Lemeño, yo soy lemeño. Y esa es Lima. Es una ciudad extraordinaria, eso sí. Y la comida, no ellos, porque es una combinación de chinos con los peruanos. Sí, hay mucha cultura asiática, mucha influencia. No, porque el siglo de 1700, trajeron gente de la sierra para que trabajara en las costas, pero eso de la sierra nunca calaron con el mar, no le gustaron y no recibieron la gente de la sierra. Y tuvieron que buscar a los chinos. Y los chinos vinieron al Perú, 250.000 más o menos en esa época, en el sur del Perú, y se empezaron a trabajar la caña. Tú sabes, el estiércol de los animales marinos que se embolsaban y enviaban a Europa. Ellos vivían de ese elemento, de abono, pues. Bueno, ese es... Ay, bueno, yo después volví. Vamos a hablar de eso ahorita. Ahorita vamos a hacer una pausa y al retorno me gustaría que habláramos sobre cuando usted regresa a la patria, cuando regresa a Venezuela, ¿qué ocurre en la vida de Paulo Pimentel? ¿Ok? MRB con más por 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos, hoy conversando con Paulo Pimentel. Paulo, entonces, bueno, ya regresas de estar 6 años allá en Lima, Perú, te gradúas de arquitecto. ¿Qué ocurre en la vida de Paulo al llegar? Cuando vine aquí, hicieron el Ministerio de Obras Públicas, mándame a abrir una oficina de arquitectura en el llano, en Calabozo. Entonces yo le dije, no, mijo, yo voy para allá, fui para allá, ¿verdad? Después de estar en Lima, una ciudad importantísima, mejor que haga, a trabajar en el llano. No, me rebelé contra lo que decía el ministerio, me rebelé, y entonces conseguí un trabajo en Funda Común para ir los lunes a Punto Fijo. Y el viernes me venía para Barquisimeto. Y allá estuve yo como 2 años haciendo ese trabajo. Para Guanate lo conozco como nada. Y me hice muchas amistades en esa zona. Antes había hecho amistad. Pero entonces quedé sin trabajo porque el ministerio no me daba, había peleado y muchos de los directores me daban que estaba bien yo, otros que no me defendían, y yo estaba sin hacer nada, ni no. De repente entonces salió el trabajo para Barquisimeto, la dirección de urbanismo, que estaba cerrada desde antes. Y entonces yo me fui a Barquisimeto, me dieron el cargo de director de urbanismo en Barquisimeto. Y allí estuve, sin la zona de compresión, que fue, y me pagaron a mí 3.200, 3.020 bolívares, y el consejo me daba 50, y la gobernación 50, 100, 500 y 500. O sea, yo cobraba 4.020 bolívares. Era plata en esa época, ¿no? Demasiado. Y además... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? El 78, el 68, 79, por ahí, ¿no? Okay. Esa es la fecha, ¿no? De ahí estuve, y estaban haciendo las obras que Venezuela ofreció hacerlas, pensando en la guerra que tuvo Venezuela con el exterior. Okay. Señor Paulo, ¿cómo conoció, dónde conoció a la señora Ruth? ¿Cómo fue ese flechazo? Cuando llegamos al Perú, que cerraron la universidad,
ya muchos venezolanos estaban allá, entre ellos Eduardo Gómez Tamayo, que iba a ser el último año de abogacía. Nos conocimos, nosotros llegamos a Lima, Medardo y yo, mi compañero, como te digo, del Tocuyano. Y entonces, pues nos reunimos con los venezolanos que estaban allá, en Eduardo, ¿no? Y esa noche nos invitaron pues, a comer ceviche. A mí no me gustaba, ni a ninguno. Y comida peruana. Y fuimos al Parque Miraflores y ahí nos reunimos con todos los venezolanos que estaban allá adelante y los peruanos que ya conocían a los venezolanos. Bueno, ahí tuvimos, como decimos, una pensión donde íbamos a vivir. Y ella nos dijo a nosotros que podíamos ir, Medardo y yo, y el Chuo González de Carora y Bustamante de Caracas, los cuatro. Contratamos la casa para vivir allá. Y en un cuarto estábamos Medardo y yo, y en el otro cuarto el González con Bustamante. Resulta que el Bustamante y Guillermo jugaban bowling, iban al bowling, y había muchos peruanos que jugaban bowling. Y en el camino se hizo el Chuo González con uno de los peruanos y le preguntó, ¿y dónde vives tú?, le dijo el peruano. González le dijo, mire, yo vivo en la casa, pero es la casa de mi mamá, le dijo el tipo. ¿Cómo es tu mamá? No sé si lo tiene alquilado don Julio de la Voz. Pero mi mamá entonces, don Julio entonces, pagaba por la pensión $8. $8 no, 8 soles peruanos, que da plata. Bueno, de repente el muchacho se molestó, le dijo que la casa de ellos, porque la tenían alquilada a otro. Y llamaron a la señora Zoila, que era de la casa que fuimos a vivir nosotros. Y la señora Zoila llegó llorando. ¿Cómo es posible que me dan quitar la casa? Pero que señora, esa casa no es de usted. Bueno, al fin. Bueno, yo les consigo que vayan a vivir a nosotros en el final que al fin nos graduamos. Ahí fuimos Medardo y yo, y los otros dos venezolanos, Bustamante y González, el de Carora, ¿no? Bueno, ahí tuve yo, nos graduamos de bachiller, en arquitectura. Empezamos Bustamante se graduó, o Bustamante se vino, y los González se vinieron también, no se graduaron. Medardo se quedó después y yo me vine primero que ellos. Pero viví todo el tiempo en Miraflores, en la casa de don Julio La Voz, y la señora se llamaba Zoila de La Voz, los dueños de la casa donde vivíamos. Ah, pero ¿cómo conoció a la señora? Ah, bueno, en el caso es el siguiente, ese es un entroide, ¿no? Entroito. Ellos vivían al lado. 7 hermanas, son Ru y 6 hermanas más. Y la señora Zoila, la mamá, y la hermana de la señora Zoila, también mujer. Y ahí nos conocimos porque en la esquina había una bodega que nosotros teníamos que comprar. Sacábamos fial, comprábamos, teníamos plata, o nos fiaban la bebida más que todo. De Kuzman. Kuzman era europeo de lo del sur de Europa. Y allá tuvimos todo el tiempo donde Kuzman. Ya sabes, dicen que el Kuzman se hizo rico con nosotros, porque nosotros... Bueno, ahí tuve, después fueron más venezolanos, y al final habíamos como 7 venezolanos en la casa del señor don Julio La Voz. Okay. Pero todavía no me ha dicho cómo bueno, ahí se le acercó a la señora Ruth. Vamos a hacer una pausa, continuamos con los compromisos de publicidad y regresaremos ya para la parte final de 60 minutos como se lo lleve.
Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes conversando con el arquitecto Paulo Pimentel. Sí. Paulo, Paulo Emilio. sin más rodeo, No. ¿cómo le pidió empate a la señora Ruth? ¿Cómo conocí a Ruth? Bueno, eran las 5 hermanas, y entonces nos conocíamos más que todo en la bodega. Nosotros en la bodega y ella a media cuadra. Y la otra cuadra donde vivíamos nosotros. Las dos, ella es la quinta. ¿Cómo se le acercó? No, un amigo Pedro Velázquez, peruano, que después se vino para Venezuela, no las quiso presentar y ella no me quería conocer porque ella tenía mayor que ella. Ella 16 años o 17. Y yo 20. Bueno, al final nos conocimos, nos hicimos novios. Estuvimos hasta que yo me vine, me gradué, se quedó ir allá. Después la fui. A los 2 años, que no, yo todos los fines de semana le escribía una carta y ella me contestaba. A los 2 años, me ocurrió casarme y me fui. Por Panamá, llegué a Lima, busqué a Pedro Velázquez, fui a su casa, me revisó ella, yo pensé que ella había crecido mucho, pero era pequeña. Cuando yo la vi, dije, Ruth. Pero nos casamos. Qué bueno. Allá nos casamos, tuvimos una semana preparando el matrimonio. Nos vinimos aquí, entonces había en Caracas la huelga, aquella serie de huelga y llegamos aquí, yo a mi compañero que tenía aquí, le dije que me arreglaran el cuarto, o lo no me arreglaron nada, sino dormimos por primera vez en una cama que me había regalado mi mamá. Bueno, y esa ha sido mi vida con ellos. ¿A dónde llegaron? ¿Aquí a Barquisimeto, a Caracas? ¿A dónde? No, a Caracas siempre. Caracas tuvimos, Santa Mónica. Okay. En Santa Mónica tuvimos. Después, bueno. ¿Cuántos hijos nacieron de ese matrimonio? 4. 4. La mayor, Soraya, que es médico. Después, Rodolfo. Después Luis. Y después Mónica, la última. Okay. Ya hay nietos también. 7 nietos. Bueno, 7. Y hermanos, como 6 o 7. Pero hermanos naturales. ¿Cuántos años de matrimonio fueron? ¿Cómo? ¿Cuántos años estuvieron casados? Bueno, por decirte más o menos, como 12 o 14 años. Más, 15 años, digamos. No, mucho más por los hijos. Sí, 15 años más o menos. Ajá. Háblenos sobre los hijos. ¿De cuáles de ellos? De los... La mayor. La mayor le voy a decir lo siguiente. Yo siempre quise tener como primer hijo una hembra. Me salió la hembra, que es Soraya, que es médico. Claro, médico y ahora casada. Y tiene una hija que está en Estados Unidos. Después Rodolfo, el segundo hijo, que tiene 2 hijos. Y tú sabes la profesión que tiene, médico, estudió fotógrafo profesional y además constructor de los mejores, para que sepáis, Rodolfo. Y bueno, y como hijo extraordinario, ¿qué le voy a decir? Después Luis, abogado. No, abogado, no, Luis es... Bueno, Luis es... Ingeniero, sí, ingeniero. Ingeniero, exactamente, ingeniero industrial. Y él es el que está en Colombia, uno en el Perú. Y Soraya, que es la última, la administradora, que estuvo directora de la Toyota como 20 años. Esos son mis hijos. Don Paulo, usted estuvo, usted es uno de los firmantes de la llamada Carta de Machu Picchu. Sí, así es. ¿Qué es esa Carta de Machu Picchu? La Carta de Machu Picchu es como igualito a la Carta de Atenas. La Carta de Atenas se firmó en el 33 por Le Corbusier, el otro arquitecto famoso, en Atenas. Y en el Perú nos invitaron para que hiciéramos una carta parecida a la Carta de Atenas. Analizamos la Carta de Atenas, sacamos los mejores puntos de la Carta de Atenas y lo incluimos en la Carta de Machu Picchu.
Y esa entonces se publicó y vinieron gente de todo el país, del mundo, los planificadores, metiendo cartas de Atenas que servían todavía para el mundo, pero uno ya pasado de moda. Entonces la pasado de moda fue lo que nosotros tomamos. Y eso ya tiene más de 50 años que se hizo esa carta, que debía hacerse otra carta nuevamente. Debía hacerse. En 1977 usted recibió la designación como profesor honorario de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Exactamente, por eso mismo. Y le digo lo siguiente, me sorprendió a mí cuando recibimos ese título, porque yo no era los mejores estudiantes, no voy a decir, pero en el trabajo que hice, sí lo hice bien. Y entonces ahí estaba Fruto Vivas. Premio Nacional de Arquitectura. No, antes no. No, el que fue Premio Nacional de Arquitectura, Fruto Vivas. Sí, bueno, pero allá no estaba Fruto Vivas, sino Flores. Tremendo arquitecto como pintor y como... Y entonces en la tesis que se presentaron, nosotros no pensamos, porque nosotros hicimos el trabajo nuestro entre tres. Amado Agüero, como te digo, del Cotocuyo, y un peruano y yo, cada quien como de su parte. Y cuando leyeron las notas, de la UNDE por supuesto, leyeron las notas a los que se consideran los mejores, de los primeros les pusieron 12 de nota. Yo dije, ¿qué se le pone nota? Nosotros somos hermanos, estamos raspados. Sin embargo, nuestro trabajo fue en la mejor nota, 18 puntos, con la mejor nota de la tesis que presentamos. De hecho, ese mismo año usted recibió la designación como huésped ilustre de la ciudad del Cusco. Sí, señor. Y el alcalde de Lima también le expresó su cordial bienvenida con motivo de su visita a la ciudad. Sí, así es. Nos pasearon como si fuéramos los artistas del año, pero en realidad éramos porque sabíamos la mejor. Incluso nosotros hemos podido estudiar planificación a Francia, porque había una beca, pero yo como ya tenía como 5 años y no venía a Venezuela, me vine para acá. Después fue cuando volví otra vez a hacer el posgrado. Claro. Y allá, como te digo, pues quedó Ruth con mi novia, y a los 2 años fui y me casé con Ruth. Y vivimos como 15 o 17 años juntos. Y durante su trayectoria aquí como profesional de la arquitectura, entiendo que desarrollaron muchas urbanizaciones, hicieron muchas casas, ¿no? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, yo fui profesor de la UCLA. Se desarrolló la UCLA y a la vez era profesor también del Politécnico. Politécnico fui profesor, y cuando vi que había huelga me dijo, renunciaba y me iba. Entonces esa ha sido mi vida, toda la vida, soltarme donde me gustaban las cosas, pues. Y ya estamos viviendo en esa forma. ¿Ah? Entonces, metido en las universidades, metido en los estudios, amigo de los políticos altos. Don Paulo, ¿qué ciudad es la que más le gusta? ¿Qué? ¿Cuál es la ciudad que más le gusta? La ciudad, mire, casi todas las ciudades tienen el mismo gusto y tienen uno particular. Por ejemplo, para mí Lima es una ciudad extraordinaria por la festividad y por la comida, digamos. ¿Ah? Barquisimeto podía ser una ciudad extraordinaria, pero mal clasificada. Barquisimeto es malo, sinceramente te digo, porque es una cuestión. Y la gente parece que tuviera miedo de invertir, porque la mayoría de los edificios en Barquisimeto son de 3 plantas, para no meter ascensores. Entonces cualquier cosa, Barquisimeto, de 3 plantas. Entonces agarraba a Barquisimeto, igualito. Don Paulo, de no haber sido arquitecto, ¿qué le hubiese gustado ser?
Bueno, a mí me gustaba, tú sabes, bueno, no te estoy diciendo locutor, por supuesto. Yo me gradué de arquitecto y me gradué de locutor, trabajé en radio. Y claro, mi título mío es 2235. Es el título de arquitecto mío. ¿De locutor? De locutor. Ahora, mirando esa cámara, señor Paulo, dígame, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una persona consciente que no tengo deudas con nadie. No tengo. Bueno, muchas gracias, don Paulo, por abrirnos las puertas de su casa y además contarnos... No, aquí tienen a la orden todo lo que... Contarnos parte de esta historia que ya está próxima a cumplir 100 años, ¿no? Sí, dentro de... Unos meses. 22 de enero. 22 de enero se han invitado, por supuesto, si hay algo interesante. Faltan apenas 4 meses para eso. Sí, así es. Con el momento que estamos grabando. Bueno, agradeciéndole pues a toda la familia del señor Paulo Pimentel por sentarnos aquí en su casa, abrirnos las puertas de su casa y permitirnos conocer más acerca de este personaje. Nos despedimos en la producción y cámara. Carlos Guerra, les saludo José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Recuerden que luego estos programas los subimos a nuestro canal de YouTube José Luis Yepes Rodríguez.